Muy buenos días, qué gusto saludarlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves 2 de mayo. Comenzamos mayo, feliz día a los trabajadores y trabajadoras en el día de ayer. Tenemos 14 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya aprovechamos para saludar antes de comenzar esta edición a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube, las distintas modalidades para seguir a TV Ciudad y a MBD Noticias. Vamos a repasar ahora rápidamente el pronóstico de meteorología para las próximas horas y decirles que viene de chaparrones en esta jornada que se mantiene bastante fresca, según los que ya están saliendo bien tempranito y antes de salir ya les advierto. La máxima de hoy va a ser de 15 grados, relativamente baja para lo que estaba sucediendo en los últimos días. La mínima ya la superamos, hay poca amplitud térmica para el área metropolitana para hoy y chaparrones es lo que prevé meteorología. Mañana no, mañana va a estar el cielo algo nuboso, 8 y 17 grados las temperaturas extremas previstas para el viernes 3 de mayo y el sábado comenzando el fin de semana las temperaturas oscilarán entre los 8 de mínima, 20 grados en la máxima y el cielo estará algo nuboso pero sin previsión de precipitaciones. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, repercusiones de lo que fue el acto de ayer, el 1 de mayo, allí el Libertador y La Paz, donde se plantearon muchos temas. El único orador fue el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, donde, bueno, obviamente el tema de las 430.000 firmas para apoyar la iniciativa plebiscitaria de reforma de la seguridad social estuvo presente como uno de los temas centrales, pero también reducción de la jornada laboral y reclamos de cambios en la matriz productiva fueron algunos de los temas que estuvieron planteados en poco más de una hora de discurso de Abdala, temas que iremos desgranando en el correr de esta edición. También va a haber novedades sobre la salud del expresidente José Mujica, una conferencia dada por su médica personal. Estamos hablando de Raquel Panone, que bueno, va a brindar detalles en una conferencia que se espera que informen sobre los resultados de los estudios realizados al expresidente sobre el cáncer de esófago que tiene y cuál podría ser su tratamiento. También vamos a estar hablando de lo que pasó ayer en Fiscalía, donde declaró el joven Joel Chagas que, bueno, a través de un video se declaró responsable de la convocatoria a esa pelea masiva en las inmediaciones de Nuevo Centro Shopping. Y bueno, el fiscal de flagrancia, Diego Pérez, continúa en esta jornada con la indagatoria. Y tenemos además varios temas para compartir que tienen que ver, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana vamos a estar teniendo un contacto con Argentina, con Daniel Santucho, el último nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo, uno de los más de 300 niños que fueron apropiados o robados en el marco del terrorismo de Estado en ese país, para que nos cuente un poco su historia y cómo se está viviendo la realidad en estos momentos. Ha hablado poco desde los últimos 10 meses que, bueno, recobró su identidad. También vamos a estar hablando de columna cultural con nuestro compañero Eduardo Delgado sobre una película que se va a estrenar hoy que tiene que ver con refugiados en África. Vamos a estar hablando sobre eso y también vamos a estar hablando de la visita que hizo a nuestro país el gobernador de Buenos Aires, un informe que nos va a hacer en base a la entrevista que hizo nuestro compañero Luca Veloz. Hay muchos temas, dijimos, vamos a ver que entre todo hasta las 9 y ahora vamos a abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular y por dónde no. @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real lo que son los cambios en la circulación. 33 entre Rincón y Sarandí va a estar cortado hasta las 10 de la mañana por tareas de carga y descarga. Nicolás Piallo entre Rizal y Francisco Bilbao. El corte será hasta el mediodía por trabajos de hormigonado. Saldaña da Gama entre Melington González y Tomás de Tesanos. El corte será hasta las 3 de la tarde y Chaná entre Frugoni y Eduardo Acevedo. Hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular. Y vamos a comenzar con el desarrollo informativo diciéndoles que el acto del 1 de mayo se desarrolló allí en Libertador. El único orador, como decíamos, fue Marcelo Abdala.
y se hizo bajo la consigna por un país productivo y con justicia social. Abdala comenzó destacando las 430.000 firmas en apoyo a un plebiscito para una nueva reforma de la seguridad social, rechazó las acusaciones sobre intenciones de confiscar fondos de trabajadores y reclamó diálogo y debate en altura. Formas de ahorro para el trabajador individual hay múltiples en nuestro país. Quien tenga capacidad de ahorro y además de sus derechos básicos quiera ahorrar para un futuro, lo puede hacer perfectamente. La papeleta con las 3 medidas de protección que planteamos no prohíbe formas de ahorro colectivo con una utilización posterior a la finalización de la edad de trabajar. Se ha planteado el exabrupto, que así como todos somos los trabajadores, con mucha tranquilidad, con mucho nivel de respeto, pero con claridad, decimos, faltan a la verdad cuando dicen que el movimiento obrero va a confiscar el presunto ahorro individual de las AFAP, porque en definitiva la propuesta que hacemos es la misma que aplicó el Poder Ejecutivo anterior con el fideicomiso para los cincuentones y que aplicó este Poder Ejecutivo con el fideicomiso para los cuarentones. Y esto es que los fondos de cuál disponen hoy las AFAP ni los toca el movimiento obrero. Así que por favor, elevemos el nivel de debate, no mientamos a la gente. Estos fondos de las AFAP van a donde siempre debieron haber estado, Banco de Previsión Social. Y con integrantes del secretario ejecutivo, apoyando o atrás de Abdala, reclamó además cambios en la matriz productiva, también impulsar el sistema de cuidados y la reducción de la jornada laboral. Al sostener que la desigualdad económica se ha profundizado en el mundo y también en América Latina, remarcó que el 1% de los uruguayos tiene más de 5 millones de dólares acumulados cada uno, mientras que hay 50.000 nuevos pobres. Por eso propuso que hay que repensar en gravar a la cúspide. Quienes no quieren llevar a una presunta disputa entre el caos que haría nuestra propuesta versus el orden que plantean ellos, deben saber que ya, ahora, ese 1% más rico que yo hablé, 25.000 personas, tiene exonerado de impuesto al patrimonio 880 millones de dólares anuales. Se exoneran de IRAE, el impuesto al capital, 1.150 millones de dólares. Y el IRPF del capital tiene 110 millones de dólares anuales de exoneración. ¿Qué significa eso? Le regalamos al gran capital por encima de 2.000 millones de dólares anuales. ¿Me querés decir que no es posible pagar una jubilación igual al salario mínimo? Por favor. Y también estuvieron presentes en este acto del 1 de mayo figuras políticas, en el caso del precandidato por el Partido Nacional Álvaro Delgado, que se refirió y contestó algunas de las afirmaciones realizadas por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, con quien dijo discrepa profundamente en la mayor parte del planteo realizado. Calificó el discurso como muy ideológico, muy concentrado en el plebiscito contra el sistema de seguridad social, dijo Delgado. Vamos a tener tiempo de discutir este tema en campaña, al remarcar que va a estar del lado de la defensa del ahorro de los trabajadores. También estuvo presente Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Dijo que le sigue preocupando mucho que digan que no hay expropiación de recursos porque van a ser administrados por un fideicomiso. Según el Colorado Ojeda, son mucho más que confiscadores, les hemos dicho expropiadores y quizás también hasta personas que están robando, hurtando los ahorros individuales de la gente. Y también estuvo el ministro, hasta ese momento, ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que vemos en pantalla, que fue su último día al frente del ministerio porque, dejaba entonces su cargo esa misma noche.
También hubo referencias con el precandidato, estuvo la presencia del precandidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, estuvo Carolina Cose, quien no dio declaraciones, pero Orsi descartó ser parte de la campaña contra el plebiscito de la seguridad social que impulsa PIT-CNT, pero recordemos que algunos sectores que apoyan a Orsi no apoyaron, no están a favor de esta reforma impulsada por el movimiento sindical. Y como veíamos, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en su mensaje por el Poder Ejecutivo, que fue sobre la tardecita, destacó que existen 105.000 puestos de trabajo más que en febrero de 2020, cuando recibieron el gobierno de parte de Tabaré Vázquez. Además, dijo estar orgulloso por cumplir con el compromiso de recuperación total del poder adquisitivo del salario. Criticó el proyecto de reforma de seguridad social impulsada por el PIT-CNT. El grave problema es que un sistema en donde muchísimos uruguayos ponen su plata para su próxima jubilación, una parte para el BPS y otra parte para la AFAP, cuenta personal que tienen en cada uno en su AFAP, que les llega periódicamente el informe de cuánta plata tienen, esa plata, de acuerdo a lo que promueve el plebiscito, aunque hoy hayan dicho otra cosa, la realidad es que se la van a sacar. Y cuando yo digo que se la van a sacar es que se la confiscan, porque no le están pagando ninguna compensación por eso. Y va a un fideicomiso en el BPS, que nadie sabe cómo se va a usar, no dice nada el proyecto de reforma sobre cómo se va a usar. Lo único que se hace es se saca la plata de las cuentas personales, no le preguntan, porque el fideicomiso de los cincuentones es un fideicomiso construido sobre la base del acuerdo de partes. El cincuentón se fue a asesorar y decidió, por su propia decisión, aceptar seguir en el sistema o volver al BPS. Acá no está planteado. Esto es la Constitución, se vota, el plebiscito sale y al otro día, chau Pinela, se acabaron las cuentas personales. En este discurso, que fue el último como ministro de Pablo Mieres, estuvo acompañado del subsecretario que asume hoy como titular de la cartera, Mario Orsi, también el inspector de Trabajo, Tomás Teijeiro, y la directora general de Secretaría, Valentina Arlegui. Mieres hizo un balance de la gestión, reconoció que resta avanzar en equidad de género y el acceso al trabajo para las mujeres, así como la aprobación de las normas que comprendan a las personas en situación de discapacidad. Según Mieres, el desempleo juvenil es 3 veces más que en las personas adultas. Sin duda que sigue habiendo inequidades. Seguimos teniendo, digamos, un problema de desempleo juvenil que no es ni de este periodo de gobierno ni de los anteriores, es de décadas. Lamentablemente, en el Uruguay la tasa de desempleo juvenil es 3 veces más que la tasa a nivel nacional, no 5 veces más, 3 veces más, que ya es mucho. Y tenemos que trabajar para reducirla y se ve que no es fácil porque los esfuerzos que hemos realizado, las leyes de empleo juvenil, no han logrado revertir esa tendencia. Yo creo que esto implica mayores articulaciones entre educación y trabajo, porque hay una relación directa entre la deserción educativa y luego la dificultad de acceso al trabajo. De hecho, el problema del desempleo juvenil está centrado en los gurises de 18 a 24 años. En medio del discurso del 1 de mayo, Abdala hizo referencia a la situación de guerra de Medio Oriente, reclamando un cese al fuego en Gaza y que se cumpla lo dictaminado por Naciones Unidas de instalar la existencia de 2 estados, al tiempo que calificó como genocidio la avanzada del Estado de Israel sobre los territorios palestinos ocupados. Esto provocó sendos comunicados de organizaciones israelitas en nuestro país. El Comité Central Israelita del Uruguay lamentó y repudió lo que calificó de falsas afirmaciones que el presidente del PIT-CNT vertió contra el Estado de Israel, generando un clima contra la población judía sin precedentes. La mención de un Estado único, de un único país, Israel, en medio de un discurso en el Día de los Trabajadores, incentiva la judeofobia, generando en la población el clima contrario a lo que se dice procurar.
ya que el presidente del PCNT mencionó a Israel. ¿Por qué no mencionó el ataque sufrido el 7 de octubre a manos del grupo terrorista Hamas, rompiendo un alto al fuego que ahora reclama, como si fuera la única guerra que se está llevando a cabo en el mundo? ¿Por qué no menciona, sigue el comunicado, a las 133 personas aún secuestradas por el grupo terrorista Hamas? Se preguntó la organización israelita. En el mismo sentido se pronunció la Beneverit Uruguay, que reivindicó el derecho de Israel de defenderse de los ataques de Hamas, con un saldo de 1.500 civiles asesinados y más de 13.000 misiles lanzados contra el territorio israelí. Dejemos estos temas y vamos a otros, porque ayer hubo actividad en Fiscalía. El juez Diego Pérez tomó declaración ayer en la mañana a Joel Chagas, el joven de 18 años que fue detenido el martes tras entregarse a la justicia que lo requería por ser uno de los presuntos instigadores de los incidentes de esa pelea ocurrida en las inmediaciones del nuevo centro Shopping. Joel Chagas se entregó en la tarde del martes en la Dirección de Información e Inteligencia después de que la policía lo buscara por orden de la justicia. El joven ya tiene una causa abierta por haber apuñalado a una persona en el Liceo Dámaso hace tiempo. Tras los incidentes protagonizados por jóvenes el domingo pasado en las inmediaciones del nuevo centro Shopping, Chagas se autoinculpó de ser uno de los principales organizadores. El joven aparece en un video al que accedió MBD Noticias, donde cuenta cuáles son las razones para buscar fomentar los enfrentamientos. Tras la declaración de Chagas en la Fiscalía de Cerrito y Misiones, el fiscal lo formalizaría por delito de incitación a la violencia. Por este mismo caso, la fiscal de adolescentes, Mirna Busic, condenó a 12 adolescentes y mediante un acuerdo abreviado, la justicia dispuso tareas de estudio o trabajo supervisadas por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y régimen de libertad asistida. Y ahora también vamos a cambiar de tema, porque se espera que en esta jornada sobre el mediodía la médica personal del expresidente José Mujica, Raquel Panone, dé a conocer el alcance de la enfermedad y el tratamiento propuesto para el dirigente, bueno, el expresidente. También se espera conocer cuáles son los posibles tratamientos, como dijimos, para el tumor de esófago que padece Mujica. El expresidente mantuvo este miércoles un encuentro con sus allegados en el Quincho de Varela, a unos metros de su casa en Rincón del Cerro. En medio del festejo que se repite cada 1 de mayo, Mujica dijo: estoy viviendo gratis, ¿qué me voy a quejar? Cuando me toque, me toque, y lo que yo quiero transmitir a la gente joven es que no se sienta quebrado. Dijo que recibió ofrecimientos para tratamientos en el exterior, pero confía en los médicos y médicas uruguayas. Para lo que he vivido estoy bastante bien, yo tendría que creer en Dios, porque estoy vivo de milagro. Voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto, afirmó el dirigente Frente Amplista, que el próximo 20 de mayo va a cumplir 89 años. Ahora la noticia nos reclama desde el exterior, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar, buen jueves para todos. El móvil de hoy los convoco para hablar de cartelería política, porque de cara a las elecciones internas ya vemos cientos de carteles a lo largo y ancho de Montevideo, así como pintadas también. Y a propósito del tema, hay un proyecto de ley sobre la mesa que no ha tenido mayores avances, que fue presentado en el mes de febrero, y estamos con el edil nacionalista Fabián Bravetti. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa y por qué no ha avanzado a nivel de la Junta? Bueno, esta iniciativa surge para anticiparnos a lo que suelen ser las campañas electorales en Uruguay y en Montevideo en particular, que son campañas que todos los partidos políticos llevan adelante de una manera muy abusiva y muy invasiva de los espacios públicos. Las cartelerías, las pintadas suelen ser la cara de cada campaña electoral y tienen un impacto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cartelería, muy negativo para la ciudad. Nosotros ahora lo podemos ver en todas las calles, ahora estamos acá en la Rambla y todas las columnas están llenas con cientos, y te diré que en Montevideo miles de carteles que después de cada campaña quedan en desuso, se transforman en basura, son una cartelería plástica que realmente es muy contaminante y que ya perdió toda lógica en cuanto a la propaganda y la comunicación de las campañas, con todos los avances que tenemos tecnológicos, de redes sociales, medios de comunicación, y que parece ser parte de una campaña que ha quedado como parte de la vieja política, e intentamos anticiparnos a eso en el mes de febrero para presentar un proyecto para prohibir esta forma de campaña política que está habilitada por el digesto departamental y que obviamente todos los partidos hacen uso de eso, pero que nosotros entendíamos que teníamos que dar un pasito más
y prohibirlo porque justamente, por más que esté habilitado, es algo que si los partidos políticos después realmente hablan de un compromiso por una ciudad limpia, por las cuestiones medioambientales, deberían de predicar por el ejemplo y dejar esto de lado. Ahora ya estamos caminando a la elección interna, pero se puede poner sobre la mesa teniendo en cuenta que están las nacionales y un posible balotaje. Exacto, a ver, nuestra propuesta también es sensata y es en el entendido de que obviamente no podemos cambiar las reglas de juego en el medio de un ciclo electoral. Ahora estamos rumbo a unas elecciones internas, ya hemos visto cómo estas formas de campaña política ha invadido ya la ciudad y no podemos salir a prohibir lo que ya ha estado como parte de las reglas de juego. Pero sí tenemos la posibilidad y el desafío de que después de las elecciones internas, de cara a las elecciones nacionales, poder establecer reglas de juego claras que realmente sean amigables y que sean promotoras de una campaña limpia y de un verdadero compromiso por la ciudad de Montevideo. Entonces, nosotros lo que le hemos acercado a las distintas bancadas de la Junta Departamental de Montevideo es esa posibilidad de decir, bueno, ya estamos de cara a las elecciones internas, los partidos ya han salido a colocar esta cartelería, pero sentémonos antes de que termine la campaña de las elecciones internas y elaboremos incluso un proyecto superador del ya presentado entre todos los partidos para realmente poder terminar con estas prácticas que ensucian un montón la ciudad y antes de que llegue la parte más dura del ciclo electoral, como es la elección nacional. Si nosotros nos ponemos a ver en Montevideo, de acá a mayo del año que viene, podemos llegar a tener hasta cuatro elecciones y la verdad que suena bastante ilógico que sigamos con estas prácticas que son de otra época y la vieja política. Y a propósito de esos planteos que han dicho las bancadas. Bueno, todavía no hemos tenido muchos avances y muchas respuestas. En la Junta Departamental, y ejemplo en el día de hoy, se va a tratar un proyecto que tiene que ver sobre propaganda política y cartelería política en sedes de los partidos políticos y se han avanzado en otras cuestiones que a nuestro entender quizá no son tan prioritarias como esto que tiene que ver con propaganda en la vía pública y que tiene un impacto directo, sobre todo también en la limpieza de la ciudad. Pero esperemos, después de avanzar en estas cuestiones, como la que se va a tratar hoy en la Junta Departamental, poder entrarle de lleno a esto que realmente tiene un impacto sustancial en el día a día de la ciudad y en la gestión también, porque quienes después tienen que salir a juntar todos estos carteles que nosotros vemos por Montevideo no son los partidos políticos como establece el digesto departamental, sino que son las propias brigadas de limpieza de la Intendencia, que tanto le cuestan a la Intendencia y a la Intendencia en el decir de los tributos de toda la gente y de los montevideanos que tienen que salir a pagar esto que los partidos generan de basura y de mugre en las calles. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y un saludo a todos ahí en el estudio. Bueno, Pilar, tenía la palabra del edil del Partido Nacional a propósito de este proyecto de ley que se va a plantear nuevamente para que se comience a discutir, así que vamos a trabajar en el tema. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Seguiremos entonces actualizando cómo viene este proyecto y nosotros ya le damos la bienvenida a nuestro compañero Luca Veloz, porque hace unos días, Luca, tuvimos una cobertura además, estuvo aquí en Montevideo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Siempre le digo, me equivoco al decirlo, voy a confesarlo. Está bien. Y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que es no la más importante, porque bueno, es un gobierno federal, pero que tiene un 40% de la población argentina. Estamos hablando de 17 millones de habitantes. Sí, en justicia, en peso, es la que tiene mayor cantidad de habitantes y además, recordemos, es Axel Kicillof, el gobernador de la oposición con más peso, digamos, el dirigente político con cargo de gobierno con más peso de la oposición y bueno, eso le da una relevancia especial a este economista que a su vez fue mano derecha del gobierno de Cristina Kirchner y está muy ligado al Ministro de Economía, bueno, Exacto, tuvo muchos cargos. Bueno, y estuvo aquí en el lanzamiento de la Fundación El Puente, nosotros lo cubrimos, lo tuvimos aquí también en MBD Noticias, pero tuvimos una nota exclusiva, mano a mano con él, hablamos sobre diferentes temas, en las redes la vamos a colgar toda, pero aquí trajimos un extracto, porque bueno, es lo que podemos hacer en este tiempo, y contarles que habló de la integración latinoamericana, habló por supuesto del gobierno de Javier Milei, de la promesa que fue Javier Milei como disruptivo, como novedoso y que no está cumpliendo, dice Kicillof, con todo aquello que le prometió al pueblo argentino y por lo que lo pusieron allí. Pero habló de las derechas, justo por esas horas había estado el presidente Luis Lacalle Pou reunido allí en Buenos Aires con Milei, con Aznar,
con la crema innata de la derecha, en una reunión que había llevado adelante Mauricio Macri. Bueno, de la derecha, de la coordinación que tiene la derecha en el continente, en el mundo, del papel de las izquierdas y también de la necesidad de los pueblos de integración, es que hablamos con Axel Kicillof y nos decía esto sobre cómo de alguna manera la derecha internacional se coordina. Desde donde yo vivo, la ciudad de La Plata, tenemos ahí cerquita el puerto, la ciudad de Ensenada, y si uno levanta la vista lo que ve es Uruguay. Así que la verdad que esos vínculos lo que hay que hacer es llevarlos adelante, estrecharlos, y así como uno ve que hay una derecha internacional que tiene sus organizaciones, obviamente que dispone de muchísimo financiamiento, que tiene vínculos, que tiene actividades, que tiene tentáculos prácticamente por toda América Latina, y que entonces lleva adelante procesos que tienen que ver con la política, eleccionaria o no, de manera regional e internacional. Bueno, de la misma manera yo creo que quienes impulsamos en cada uno de nuestros países un desarrollo nacional, sí, pero con inclusión y también con integración regional y latinoamericana, creo que tenemos la obligación de contraponer a una derecha que tiene formatos estandarizados, que tiene prácticamente una máquina de producir eslogan, de producir ideas, de producir doctrina. ¿Cómo se contrarresta esto, según el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Es con más integración. Es la única forma que tienen los pueblos de desarrollarse, decía, los países del continente. Además señalaba que en el ámbito internacional esto es reconocido, más allá que las potencias no lo acepten, es lo que practican en Europa, también Estados Unidos, más allá de que es una potencia de primer nivel, es la primera o la segunda potencia, está disputando con Chile, de todas maneras busca la integración, lo decía Kicillof, que aunque no se acepte, lo hacen y que los pueblos de Sudamérica deberían llevar a hacer esto, insistir con esto porque es la forma de desarrollarse. Lo decía en el tape anterior, bueno, yo vivo en La Plata y veo Uruguay. Esa integración debe efectivizarse de manera cultural en la producción, decía, y también de manera política. Esto nos señalaba. En Argentina tenemos una reserva de gas y petróleo importantísima que se puso en funcionamiento cuando se recuperó YPF ahí en el gobierno de Cristina en 2012. Yo en aquel momento era viceministro de Economía también y fui interventor de YPF. Hasta ahí esto no existía y a partir de ahí quien habla de Argentina habla de vaca muerta, del petróleo, del gas, de su potencial en hidrocarburos. Bueno, si esos recursos son apropiados o son sometidos a un régimen extractivista, empieza a pasar lo que hoy estamos viendo en el país, que el combustible, la nafta, para los vehículos, para también la energía, para la propulsión de nuestra industria, para el desarrollo nacional, todo eso, dicen, tiene que tener precio internacional. O sea, que ¿para qué tenemos los recursos si los pagamos como si vinieran de afuera? Y en ese sentido yo creo que no hay forma de dar respuesta a estos intereses tan poderosos que no sea en el marco de un proceso donde las diferentes naciones, los diferentes países articulan entre sí, plantean sus necesidades comunes y también le ponen límite y cota a ese afán de llevarse a veces lo que pertenece a nuestras sociedades. Bien, igual a veces cuando hay del mismo signo o orientación, a veces tampoco se han dado los acuerdos o las integraciones de la manera que uno podría llegar a esperar. Sí, hacer músculo es básicamente, para traducir lo que señalaba ahí, hacer frente a las potencias internacionales. Repetimos, un informe que va a estar todo colgado en la web, que además hace un balance sobre el gobierno de Javier Milei, sobre estos primeros meses, habla de que ha crecido exponencialmente la inflación, el costo de vida de los argentinos, que Javier Milei vino con una receta vieja de economía a la austríaca y que ha fracasado, y además habla del inicio de lo que va a ser la nueva carrera política, ¿no? No habla de la interna de la oposición, pero sí habla que se vienen las elecciones de medio término en Argentina y a partir de allí, se puede construir un cambio.
Bien, muchísimas gracias, Luca. Entonces quedará colgado en el canal de YouTube de TV Ciudad. Gracias. Y nosotros ahora seguimos con otros temas, porque ustedes saben que una delegación presidida por el canciller de la República, Omar Paganini, junto a representantes de varias instituciones estatales, participó este miércoles en el 4º ciclo de revisión del examen periódico universal en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas allí en Ginebra. El examen periódico universal es un mecanismo del sistema de protección de los derechos humanos cuya finalidad es examinar los avances y también los desafíos o retrocesos, incluso en materia de cada Estado, en materia de derechos humanos. En esta oportunidad, en la que participaron las delegaciones de 97 países, se resaltó el compromiso de Uruguay con los derechos humanos y se valoraron los logros alcanzados en la lucha contra las diversas formas de discriminación, la protección de los derechos de grupos vulnerables, las personas migrantes, la lucha contra la violencia basada en género y los avances en materia ambiental, entre otros aspectos evaluados. Las delegaciones efectuaron recomendaciones respecto a la situación de cárceles, la violencia en género, la igualdad de la participación de la mujer y la situación de las personas afrodescendientes. El ministro Paganini reafirmó el histórico compromiso de Uruguay con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos, así como el espíritu abierto, transparente y de colaboración con que el país se enfrenta en este tipo de instancias. Una breve pausa y seguimos adelante con más MBD Noticias. No se vayan. Segundo bloque de MBD Noticias. Tenemos 15 grados de temperatura en estos momentos en Capital, llegando casi a la máxima prevista para esta jornada. No olviden que puede haber la ocurrencia de chaparrones en el área metropolitana. La Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria le respondió al director de Salud Mental de ACE, estamos hablando de Eduardo Katz, sobre derivaciones erróneas a psiquiatría. Desde el colectivo médico recalcaron que tienen especialidad en patologías de salud mental y señalaron que Katz tiene mucho desconocimiento sobre esto que habla. No estamos de acuerdo con lo que dijo el director de salud mental. Nosotros entendemos que primero, nosotros somos los primeros que tenemos contacto, los que se atienden con médicos de familia y comunitarios. Tenemos el contacto con la población y te puedo asegurar que la mayoría de nuestras consultas hoy, después de la pandemia, tienen algún problema en la esfera de la salud mental. Katz mencionó en una entrevista en Radio Sarandí que de 10 derivaciones a psiquiatría en ACE, 4 no correspondían. Nosotros muchas veces no tenemos las herramientas necesarias porque hemos hablado con las autoridades que corresponden para que nos puedan liberar los medicamentos que necesitamos para tratar, que a veces lo puedo decir porque ha sido así, no nos han permitido recetar algunas medicaciones a los médicos de familia. Entonces, claro, si tú no podés, las razones por las cuales tú haces la interconsulta muchas veces es porque no podés tratarlo. En el caso de que el equipo valora y ve y decidimos que este paciente, esta persona necesita una interconsulta, no la tenemos. Porque las listas de espera son muy largas. Katz también dijo en la misma entrevista que hay tipos de angustias que las personas deben aprender a manejar. Es muy preocupante hablar de esta forma, porque yo no puedo subestimar las angustias que hoy tiene la persona. Cuando llega la persona a la consulta, es porque lo que le pasa le preocupa y porque quizás no está teniendo las herramientas para solucionarlo. A pesar de que parece lunes, es jueves y es momento también de planificar lo que va a ser el fin de semana. Y para hablar de temas de cultura estamos recibiendo con mucho gusto a Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pilar, y venimos hoy con un estreno de esta jornada. Se trata de Salam, un documental uruguayo muy particular, muy diferente, que refiere, al igual que posiblemente el de mayor impacto en los últimos años, que es esa obra maestra que es Bosco, está rodada mayormente en el exterior. En el caso de la película de Alicia Cana en Italia y una parte en Uruguay. En este caso
en una zona donde tenemos muy pocas referencias, que son los campos de refugiados de población saharaui en Argelia, muy cerca de Marruecos. Es el primer largometraje de Agustina Willaert, que tiene una ya extensa trayectoria a nivel audiovisual. Y nació la idea por el 2016, cuando el director de la Escuela de Cine de la República Saharaui visitó la Escuela de Cine de Uruguay, la ECU, y desde allí dos compañeros de Agustina que estuvieron en la charla quedaron totalmente enganchados con la idea, a la que se sumó Agustina después, de que había que hacer algo en ese lugar, además había que colaborar, bueno, y ese encuentro entre cineastas de dos lugares tan diferentes. Eso fue avanzando la idea hasta que finalmente se concretó durante bastante tiempo de rodaje, pandemia de por medio, además que eso genera algunos inconvenientes y que hoy finalmente se estrena. Hay que recordar que los campos de refugiados son en una zona desértica de Argelia. Allí habita la población del Sahara Occidental, la que fue desplazada por Marruecos, esto después de la separación, bueno, de la promesa de descolonización de España que finalmente no se cumplió. Hablé con Agustina Willaert, directora de Salam, que quiere decir paz, además no hay que comentarlo, sobre lo que cuenta en este documental y cómo se realizó. ¿Cómo no? Salam narra la historia de un grupo de jóvenes cineastas de los campamentos de refugiados que hacen cine como una forma de no desaparecer y mantener viva su cultura y sus tradiciones. Bueno, es un pueblo que vive un conflicto, que es un conflicto latente, que está ahí sin resolverse desde hace 50 años y si bien la película no trata del conflicto, este conflicto se ve y se traduce en cada imagen que vemos. Las imágenes son de un desierto totalmente árido, son de un desierto y una realidad distópica para los ojos nuestros como uruguayos. Creo que nos interpela en cada imagen que vemos. ¿Cómo definirías la situación del pueblo saharaui? Yo creo que es una situación estancada. Yo creo que es un conflicto que no es visible, es un conflicto invisible a los ojos del mundo, es un conflicto que casi nadie recuerda, que yo creo que España no termina de tomar partido y de accionar para cambiar la situación del pueblo saharaui, que son los que creo que en algún punto deberían o podrían tener más herramientas para hacerlo. Me gustaría, obviamente, que cambie, pero ya van 50 años y realmente me parece que hay que cambiar algo más grande a nivel global para que este tipo de conflictos puedan destrabarse y seguir un rumbo que no sea bélico y que sea una solución en paz. Una película además que se presentó en el Festival de Cinemateca, más allá de que hoy es el estreno, digamos, al público, abierto a todo el mundo, que te deja además, se te impregna la arena y los colores, ¿no? Y voy a reconocer, y ya me meto un poquito, ¿no? Porque hay mucha gente acá de TV Ciudad vinculada con esto. Exactamente. La idea, uno de los profesores que fue Diego Soria, que trabajó acá también como cámara, y Leo Badel también está vinculado, aparece además nuestro compañero Leo Badel, en cámara, ¿no? Leonardo Badel es uno de los camarógrafos de este documental, que, bueno, justamente lo que tú decías, lo particular, lo diferente de rodar en una zona tan incomparable para alguien nacido en Uruguay. De esto nos habla Willaert, nos cuenta un par de experiencias de este rodaje tan particular. La segunda sobre la zona del muro de cientos de kilómetros que construyó Marruecos para limitar justamente a la población saharaui. Y la primera sobre la que los saharauis llaman zonas liberadas, que son justamente territorios que han logrado recuperar tras décadas de conflicto bélico y a donde ellos debieron viajar con escolta militar, un fuerte protocolo y viajar durante horas durante ese desierto. Fue un viaje larguísimo, de muchas horas por el desierto hasta llegar a este lugar que era loco porque era ya una geografía distinta, sentías otro aroma, sentías humedad, sentías también que ellos ese lugar lo sentían como propio. Yo creo que ahí hay algo que se renueva, que el protagonista habla mucho, que es como de recuperar un poco la esperanza, la moral, como que ellos en ese lugar se sienten libres y bueno, ahí trae como una frescura que está buena, como que diferencia un poco esto de lo árido y lo seco y lo que no pasa nada, que es en los campamentos. Recuerdo mucho el primer año que viajamos, el cuarto día que estuvimos ahí en los campamentos, cuando recién estábamos como
llegando y entendiendo dónde estábamos, que nos llevaron a manifestarnos frente al muro contra Marruecos. Y es un lugar donde es un muro que mide 2.743 kilómetros de largo, o sea, es un muro realmente grande y que está totalmente lleno de minas antitanques y antipersonas. Y hay un senderito muy chiquito por el cual tú puedes acceder como a este lugar que es el más cercano donde van a manifestarse. Y filmando y en la vorágine de que era de noche, y entonces el fotógrafo se fue alejando de ese camino y cuando queremos acordarlo tuvimos que llamar y nos llamaron la atención y nos decían vengan, 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 porque estábamos pisando el terreno minado y no nos habíamos dado cuenta, y realmente ahí fue cuando dijimos, ah, ok, estamos realmente en un lugar donde corre peligro nuestra propia vida. Y para ellos en realidad es eso, es como algo que es parte de su cotidiano, y eso fue como muy chocante, muy impactante. Tremendo ese cuento, ¿no? Vaya testimonios. Y Agustina justamente además nos contó también de que muchas personas que participaban de este rodaje, como decíamos, entre ellos Leo Badel, camarógrafo aquí del canal, mantienen contacto con algunos de los protagonistas de Salam y con mujeres que los alojaron en diferentes lugares de los campos de refugiados. Cuando crece una familia, se comunican. Cuando el conflicto trepa en su intensidad, como fue, por ejemplo, en 2020, donde estuvo muy complicada la situación en esta zona entre la población saharaui y Marruecos. También nos habla de la influencia de España en esta zona y cómo podría incidir España para que finalmente haya una solución a este conflicto que lleva más de 50 años. Además, al final tenemos un testimonio incluido en el documental justamente de una persona que vive en los campos de refugiados y que relata un poco lo que se siente vivir ahí, y la necesidad de tener un territorio. Como decíamos, Salam se estrena hoy, Sala Cinemateca, Live 21, y tendrá también una larga recorrida, por suerte, que se está dando con otras películas uruguayas por varios centros culturales, tanto de Montevideo como del interior del país. Qué lindo además, y ya te dijo Eduardo, el cine como memoria, como testimonio para que las cosas se mantengan, ¿no? Sí, eso y se conozcan. Es fundamental. Porque hay que recordar que Uruguay tiene una larga, fue de los primeros países que reconoció a la población saharaui, y en los últimos años, al igual que ha pasado con España, ha habido ciertos retrocesos, muchas veces por lazos comerciales con Marruecos. Muchas gracias. Un gusto. Ellos fueron colonia española, entonces creo que la barrera del idioma no fue un problema. Si bien el protagonista era el que menos hablaba español, siempre teníamos a alguien cerca que sí hablaba muy fluidamente el español. Están muy acostumbrados a recibir cooperación extranjera, entonces ver extranjeros no era llamativo. Uruguayos no conocían, tenían algunas referencias futbolísticas de quiénes eran, de dónde quedaba Uruguay. Algunos jugadores reconocían sus nombres, pero en realidad nunca habían escuchado hablar mucho de Uruguay. Creo que hubo algo muy lindo, que nos sentimos muy identificados mutuamente, como con el temple, hay algo como, no sé, diría como de la idiosincrasia de los saharauis, que creo que se parece y se asemeja mucho a la idiosincrasia uruguaya, y eso fue muy lindo. Creo que compartimos como muy mano a mano, desde un lugar de igualdad, de ser cineastas que miraban a los cineastas hacer cine, y eso fue un muy lindo encuentro. ومولي في نفس الوقت نحن استفدنا مولي عن وين استفدنا والله زاد حسينا قبال عن اللي بلا أرض ما عنده شيء يعني أنه ما هو كأنه والو سياني فاهم يعني في كل الأحوال منين صد يعرف أنه ما هو شيء. Ayer fue el Día de los Trabajadores, pero mayo es un mes muy significativo en nuestro país, un mes que es señalado como de memoria, un momento para también, así como el cine trae estas cosas, estas memorias, también nosotros procuramos en este mes tener una mirada especial hacia temas de memoria. Y como primer tema vamos a abordar también algunas cuestiones que están pasando en Argentina que no se puede decir que están vinculadas a nuestro país, y por eso vamos a cruzar el charco para saludar, recibir a el último nieto recuperado
recuperado. Estamos hablando de hace 10 meses, el nieto número 133, Daniel Santucho Navajas, hijo además de Julio Santucho y Cristina Navajas, que se encuentra aún desaparecida. Fue en julio del año pasado donde recuperó su identidad y bueno, y por este tema, además en un contexto muy especial, le estamos dando la bienvenida y saludando a Daniel. Daniel Santucho, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo para ti y preguntarte, a 10 meses, ¿no? Casi, de restituida tu identidad, ¿cómo has ido viviendo este tránsito, digamos, de conocer a tu familia verdadera, de vincularte con este tema que antes, bueno, estabas más lejos? No, bueno, fue increíble. Es hermoso del primer día, ¿no? El saber que tenía una familia que me estuvo buscando, que me estaba esperando durante tantos años. La verdad es que yo había llegado con mucha incertidumbre a ese momento, sí, tenía la necesidad de llegar a la verdad, pero no me permití ilusionarme con encontrar una familia, y mucho menos con tener un papá. Y nada, y el primer momento, ¿no? El saber que tengo un papá, que tengo hermanos, y que estuvieron durante años buscándome, ¿no? Participando mi hermano activamente en Abuela de Plaza de Mayo, siguiendo el legado de nuestra abuela. Fue muy emocionante y poder compartir momentos, ¿no? Momentos familiares, reuniones familiares. Bueno, han pasado las fiestas, ya han pasado cumpleaños de mi hermano, mi cumpleaños, que es el 10 de enero, es la primera fecha en la que yo nací. Y no, bueno, el 24 de marzo, que también es una fecha muy importante en Argentina, y muy irónicamente, o muy cínicamente, mejor dicho, mis apropiadores también me habían anotado ese día como fecha de nacimiento. Claro, porque tú naciste en enero, te pusieron el 24 de marzo como, bueno, te anotaron el 24 de marzo, ese era tu cumpleaños durante más de 40 años. Ahí veíamos en imágenes a tu hermano, conocido como Tano Santucho, también a tu padre, que también recuperaste luego de más de 40 años. Tú además naciste en el Pozo de Banfield, que es, bueno, un centro de detención, tortura y también la gran maternidad, donde, bueno, muchas detenidas políticas tuvieron a sus bebés que fueron luego apropiados, ¿no? ¿Cómo viviste? Sé que hace poco estuviste allí. ¿Cómo ves ahora esta historia en un marco, además, Daniel, de un país como es el caso de Argentina, que parece que hay una tendencia de negacionismo de lo que pasó, de restarle importancia? Sí, lamentablemente ocurre mucho eso, ¿no? Como que sí, que se le resta importancia, que se dice que es algo que ya pasó hace mucho y como que no, ya no importara tanto, y en realidad no creo que sea así, porque faltan más de 300 nietos a recuperar, y porque las heridas que se generaron aún están abiertas, ¿no? Hasta que no se recupere el último, hasta que cada familia de esa persona sepa su identidad, su verdadera identidad, no va a ser algo que esté cerrado. El 26 de marzo se realizó un juicio en la ciudad de La Plata, en los cuales también estaban, digamos, las víctimas del Pozo de Banfield y de otros lugares como La Plata, como Quilmes, como San Justo, bueno, diferentes centros clandestinos, y se hizo el juicio y se condenó a 10 genocidas a cadena perpetua. Y al salir de ese juicio, como víctima, ¿no? Por haber nacido en cautiverio, y bueno, y también estando mi mamá, ¿no? Como víctima, estando secuestrada ahí, me preguntaron qué sentía, ¿no? Después de tantos años, si realmente tenía un sentido ese juicio, y claramente sí tiene un sentido, porque todos los hijos de desaparecidos estuvieron todos estos años esperando este momento, ¿no? Esperando que se haga justicia y que se condenen a estos genocidas.
Entonces, nunca es tarde, ¿sí? Es muy importante que la justicia llegue y que sobre todo sirva para mantener viva la memoria, ¿no? Porque un pueblo sin memoria está condenado a que estas cosas se repitan. Claro. Vamos a recordar que tu abuela, Nélida Navajas, ¿no? Fallecía en 2012, tuvo un papel muy importante en desarrollar el índice de abuelidad, es decir, en contactarse con una genetista para, bueno, justamente establecer la posibilidad de ubicar la posibilidad de parentesco entre un nieto y sus abuelos. ¿Puede complicar? Digo, porque esto es parte también de tu historia y de cómo llega a vos esta restitución de la identidad. Y ya con esto terminamos, porque bueno, la idea era tenerte por Zoom, no telefónico, pero dijiste en una entrevista hace poquito, y con esto me quiero terminar, la verdad es sanadora. ¿Ha sido sanadora para ti, Daniel? Sí, totalmente, porque fueron un proceso de muchos años de incertidumbre, ¿no? De no saber que si realmente quienes decían ser mis padres lo eran, y eso fue muy doloroso, ¿no? Eran muchos años para irme de más joven, no queriendo aceptar, ¿no? Estas dudas, creer en su palabra y a la vez sentir otras cosas, ¿no? Es algo bastante difícil de explicar, porque se vive en la mentira y en un punto eso me hizo dar conciencia que yo estaba trasladando esta mentira a mis hijas. Mis hijas en ese momento, cuando recuperamos nuestra identidad, ellas tenían 13 y 9 años y sentía que ellas estaban creciendo en la misma mentira que yo crecí, que yo viví, y no podía permitir eso. Entonces el poder recuperar mi identidad y a la vez las de ellas me dio mucha paz, mucha tranquilidad, y es sanador porque es una vida nueva. Y en eso me enfoco, ¿no? En no pensar en los años que viví en la mentira, sino en los años que quedan por delante y con mi familia, ¿no? Que es muy importante también. Bien, Daniel Santucho, muchísimas gracias. Navajas, muchísimas gracias por este contacto telefónico y lo seguiremos en otro momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Por favor. Y la búsqueda sigue, la de las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen llamando a quienes nacieron en el periodo de la dictadura hasta 1983, que quienes tengan dudas de su identidad se puedan comunicar con ellas. También en el caso de Uruguay vale, porque bueno, siempre se han dado esas coordinaciones. Hasta aquí nosotros llegamos con esta primera edición de MB Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Nosotros nos encontramos mañana, pero antes la actualización informativa a las 13 horas, a las 18:55. Pasen ustedes muy bien.